Mi nombre es Giovanni Contreras, alumno de la Escuela Universidad Abierta y a Distancia de México. Presento a continuación un video para la actividad número 3 del curso Termodinámica 2 con la profesora Erika Lucía Martínez Obregón. Ciclo escolar 2022, unidad 2. En el primer punto, ¿qué es el COP en refrigeración? El COP o coeficiente refrigerante es la forma de expresar la eficiencia de una bomba de calor. Entonces, lo podemos definir como la relación entre la potencia en kilowatts que se extrae de la bomba de calor como, refrigeración o calor y la potencia en kilowatts que suministra el compresor. Entonces, COP es el ratio de eficiencia de la base de la calefacción y se define como COP es igual a la energía del condensador entre la energía del compresor, donde la energía del condensador es igual a H2 menos H3 y la energía del compresor es igual a H2 menos H1. En el siguiente punto nos preguntan qué significa y para qué se utiliza una bomba de calor. La bomba de calor es una máquina térmica que, utilizando un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, transfiere el calor del medio ambiente a un área determinada. Sus aplicaciones van desde el uso residencial hasta aplicaciones industriales, perturbando el flujo natural del calor, de manera que éste fluya de una temperatura más baja a una más alta. Por otro lado, las bombas de calor reversibles pueden transferir el calor de un ambiente cerrado al medio exterior. Un claro ejemplo de su aplicación son los sistemas de refrigeración para la conservación de alimentos o bebidas, como se muestra en la imagen. Mediante el uso de un compresor se hace pasar un líquido refrigerante, el cual extrae el calor del interior de la cámara de refrigeración, la cual está en contacto con el evaporador, y de esta manera se logra intercambiar el calor de un área contenida hacia el exterior mediante el uso de una bomba de calor. Las etapas de un ciclo de refrigeración por compresión simple. Un ciclo de refrigeración simple consta de 4 etapas, las cuales son expansión, evaporación, compresión y condensación. La expansión. El refrigerante en estado líquido a alta presión entra por el equipo de expansión a través del regulador hacia el evaporador. Al reducir la presión del fluido a la misma presión del evaporador, se reduce drásticamente la temperatura de saturación del refrigerante, pasando de un estado de alta presión y temperatura a uno de menor presión y temperatura. Evaporación. En el evaporador, el refrigerante se evapora a una temperatura y presión constante debido al calor latente entregado por el refrigerante. El refrigerante se evapora completamente en el evaporador y su presión se mantiene constante a pesar del sobrecalentamiento de este. Compresión. El vapor resultante de la evaporación es ingresado en el compresor. La temperatura y la presión del vapor en el compresor son aumentados por la propia acción de compresión. El vapor de alta temperatura y presión se descarga del compresor en la línea de descarga. El paso de gas líquido depende de diversos factores, como por ejemplo la presión y la temperatura. Condensación. En el proceso de condensación, el refrigerante sufre un cambio de fase de un fluido en estado gaseoso o vapor a un estado líquido. En esta fase, el gas fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor latente hacia el aire más frío. En este proceso, su temperatura se reduce a la temperatura de saturación que corresponde a la nueva presión y el vapor es condensado, regresando a su estado líquido. El refrigerante enfriado entra al regulador preparado para empezar un nuevo ciclo de refrigeración. En esta imagen se nos muestra un diagrama TS,
el cual describe el comportamiento de cada uno de los procesos del ciclo de refrigeración ideal. El vapor saturado en el estado 1 se comprime isentrópicamente a vapor sobrecalentado. En el paso 2, el vapor refrigerante entra a un condensador, de donde se extrae calor a presión constante, hasta que el fluido se convierte en líquido saturado en el estado 3. Para que el fluido regrese a presión más baja, se expande adiabáticamente en una válvula o un tubo capilar hasta el estado 4. El proceso 3-4 es una estrangulación donde H3 es igual a H4. En el estado 4, el refrigerante es una mezcla húmeda de baja calidad y finalmente pasa por el evaporador a presión constante hasta llegar nuevamente al estado 1. A diferencia de los ciclos de potencia en los que se suelen utilizar agua o aire como fluidos de trabajo, los ciclos de refrigeración utilizan distintos tipos de refrigerantes. Algunas ventajas que tienen usar refrigerantes en lugar de agua para los procesos de refrigeración son: 1. Poseen una excelente conductividad térmica. 2. Mayor fluidez dentro del rango de temperaturas de uso. 3. Son anticorrosivos para todos los metales e impiden la degradación de los no metales. Y 4. Tienen una mayor estabilidad química dentro del rango de temperaturas y condiciones de uso. La historia de los refrigerantes es un interesante círculo que en los últimos tiempos ha vuelto a proponer el uso de los llamados refrigerantes naturales. Los refrigerantes naturales son sustancias que se presentan de forma natural en el ambiente, además de que no dañan la capa de ozono y su valor de potencial de calentamiento atmosférico o PSA es muy bajo o nulo. Los principales refrigerantes naturales utilizados en la actualidad en la industria de la refrigeración son amoníaco, dióxido de carbono y los hidrocarburos. A continuación se muestra cuáles son las características técnicas de cada uno de estos refrigerantes. Como podemos observar, al inicio se encuentran el amoníaco y el dióxido de carbono, y como hidrocarburos tenemos el propano, isobutano, propileno, y al final tenemos el agua y el aire, aunque estos dos últimos han sido empleados constantemente para algunos procesos industriales específicos. El amoníaco tiene cero potencial de agotamiento del ozono y de potencial de calentamiento atmosférico. Debido a sus excelentes propiedades termodinámicas, es un buen candidato para ser empleado como fluido refrigerante en sistemas de refrigeración por compresión de vapor, debido a que implica un menor consumo de energía comparado con otros refrigerantes. A pesar de ser tóxico, no conlleva un gran riesgo de seguridad si las instalaciones son debidamente construidas con las especificaciones y normas de seguridad internacionales y cuenta con operadores debidamente capacitados. El amoníaco puede sustituir los refrigerantes de tipo R22, R404A y R502. El dióxido de carbono se ha considerado como una buena alternativa para sustituir a los HFC o hidrofluorocarbonos, porque no daña la capa de ozono. El CO2 ha sido empleado como refrigerante desde hace muchas décadas. Su potencial de calentamiento global se encuentra en la unidad, por lo que se encuentra como la principal referencia para determinar el PSG de otros gases, y su valor potencial de agotamiento de la capa de ozono es cero. Aunque el CO2 es un gas de efecto invernadero que puede alterar el medio ambiente si su concentración se incrementa considerablemente en la atmósfera, está clasificado como R742 por las normas de refrigeración, con una clasificación de seguridad de tipo A1, que es no inflamable y de baja toxicidad. Los hidrocarburos son incoloros, de bajo olor y su potencial de agotamiento del ozono es cero. Los hidrocarburos son inflamables y las medidas de seguridad deben ser usadas debidamente durante su manejo, fabricación, mantenimiento y asistencia técnica.
y disposición al final del equipamiento. Los hidrocarburos son principalmente utilizados en sistemas con menos riesgo de fugas como refrigeradores, congeladores, aires acondicionados compactos, etc. También son utilizados en chillers con sistemas de seguridad, en algunos sistemas en cascada y en circuitos secundarios o de refrigeración en supermercados. Los principales hidrocarburos utilizados son el propano, el isobutano y el propileno. El uso de refrigerantes naturales ha ido aumentando considerablemente en función de sus características ambientales y de desempeño favorables. Sin embargo, el problema de los hidrocarburos como el propileno R1270 y de otros es su inflamabilidad. Debido a esto, su uso debe ser limitado a circuitos frigoríficos herméticos de pequeñas cargas y en sistemas ubicados en salas cerradas o en lugares exteriores pero protegidos. Algunos de los retos de los refrigerantes naturales son conseguir que estos sistemas sean de igual eficiencia desde el punto de vista frigorífico, que presenten buenos índices de eficiencia energética y que tengan costes operativos asimilables, es decir, que presenten un beneficio a corto y largo plazo en comparación de los refrigerantes actuales, pero sí que representen un gasto extremo adicional en cuestiones de operación y de sistemas de seguridad para su control.